Hermanos, Jesús, el Señor, nos recuerda que no hay mandamiento más grande que amar a Dios. Amar a Dios es lo que da sentido a nuestra vida y nos hace partícipes del amor a nuestros hermanos, a quienes sentimos nuestro prójimo. De esta manera, llegamos a comprender el amor que Cristo nos enseña y por el cual no dudó en entregar su vida. Comenzamos la celebración cantando: Señor, ¿quién entrará? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con mucha humildad nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que nos llamas a amar al Padre por encima de todo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que por amor nos rescatas una vez para siempre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la plenitud del amor de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Este es el mandamiento, y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empéñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. fortaleza y mi libertador. Te amo, Señor.
peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio, en ti pongo mi esperanza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio, en ti pongo mi esperanza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un Hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará e iremos a él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo:
Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué preguntó el escriba Jesús por el mandamiento principal, por el primero de todos? ¿Por qué? No podía ser por ignorancia, puesto que era un especialista en la ley. Mateo y Lucas, en los pasajes paralelos a este de Marcos que nosotros acabamos de leer, aluden a una mala intención de esa pregunta. Por ejemplo, Mateo en el capítulo 22 dice que se la hizo para ponerlo a prueba. Y el evangelista Lucas en el capítulo 10 dice que lo hizo para tentarlo. Marcos, el que escuchamos recién, no le atribuye ningún motivo especial, lo que nos lleva a suponer que el escriba pregunta con sinceridad. La cuestión es que es un experto porque, como decía, un escriba era eso, un experto en la Sagrada Escritura, un especialista en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Se acerca a Jesús y le hace esa pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y dado que Marcos no nos explicita ningún motivo, nosotros podemos tratar de plantearlos cuál sería el motivo de la pregunta. Tal vez lo hizo con la intención de conocer cuáles eran las normas fundamentales de lo que el Señor estaba anunciando por todas las regiones de Palestina. También podía ser porque, agobiado por la cantidad de leyes y preceptos y obligaciones que imponía la ley judía, buscaba como una especie de orientación un poco más técnica que le aclarara un poco las cosas. Tal vez estaba tratando de descubrir algo distinto, algo nuevo. O tal vez querría conocer de primera mano qué es lo que ese Jesús del que había oído hablar consideraba lo más importante o lo principal a la hora de ser un buen judío. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y vieron que Jesús no responde de una manera técnica, sino que la respuesta de Jesús tiene el carácter de una revelación, porque suena con la autoridad procedente del mismo Dios. Jesús comienza respondiendo como nos decía Dios hoy en la primera lectura: escucha, Israel. El mandamiento principal, el primero de todos, no consiste en hacer o dejar de hacer, sino que empieza por escuchar lo que Dios nos dice. El primer mandamiento es estar abiertos, acoger, creer, fiarse del único Dios y no permitir que nada ni nadie ocupe ese puesto único, que a nada ni a nadie le prestemos la atención que le tenemos que prestar a Dios en exclusiva. Solo después de eso
Una vez que nos hemos abierto a la escucha de esa palabra que nos salva, vamos a poder responder con amor al amor. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todo el propio ser. Pero la respuesta de Jesús no se detiene ahí, sino que va más allá. Es como un interesante 2 por 1. Jesús añade un segundo mandamiento, extendiendo la respuesta a la relación con los demás seres humanos. Y esto es fundamental tener presente, que esta ampliación que hace Jesús depende de la revelación primera. El Dios del que habla Jesús es el Dios único, sí, que no permite que nadie ocupe su puesto, sí, pero no es un Dios solitario, no es un Dios aislado, no es un Dios ególatra, celoso de un amor exclusivo que no quiere compartir con nadie, sino que es al revés. El amor al Dios único lleva necesariamente al amor hacia los demás seres humanos, ya que somos imágenes vivas de Dios que nos ha mostrado la disposición y la voluntad de comunión, compartiendo nuestra humanidad por medio de su Hijo, el sumo sacerdote compasivo y fiel que ha realizado el sacrificio definitivo, ofreciéndose a sí mismo por cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo podemos ver esta unión en la vida de todos los días, en la nuestra? ¿Cómo podemos unir el primero y el segundo mandamiento? Miremos al Maestro, miremoslo a Jesús, aprendamos de Él. Alguien dijo una vez, y creo que está incluida en la música, en la letra de algún canto, que Jesús no es un nombre, Jesús no es un sustantivo, sino que Jesús es un verbo. Jesús es un verbo que nos ayuda a conjugar el amor. Porque Jesús no solamente predicó el amor y lo puso como centro de su mensaje, sino que Él mismo es la expresión visible, ordenada, cercana, accesible, total del amor. En Cristo se cumple perfectamente lo que el mismo Cristo nos dijo hoy. El que quiera ver cómo están unidos el amor a Dios y el amor al prójimo, que mire a Jesucristo. En Él se conjugan esos dos amores. De lo que nosotros podemos aprender, que no es un buen cristianismo, ni una espiritualidad o un culto que se olvida del hermano, ni un trabajo por el hermano que no tenga el horizonte de Dios. Ese espiritualismo que huye de las personas, como por ejemplo eso que se ha dado en llamar la meditación trascendental, termina siendo algo muy subjetivo, es mental, es emocional, intimista. Me encierro en mí mismo, yo conmigo, y medito en la soledad y en el silencio. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo. Vieron que hay otras personas que creen que el cristianismo se reduce en hacer el bien a los demás. Hay gente que dice más o menos esto: yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Yo no tengo necesidad de estar yendo a misa. Simplemente, si le puedo hacer el bien a alguien, se lo hago. Si tengo que desprenderme de mi dinero, lo hago. Pero los que predican ese amor filantrópico, ese amor humanitario, se olvidan que la necesidad más grande, la necesidad más profunda del ser humano, no es un pedazo de pan.
La necesidad más profunda y más grande del ser humano no es un techo, no es un vestido, sino que lo más profundo es que hay una ansia infinita de sentido. Hay un hambre infinita de amor que no la va a llenar ningún pan ni ningún vaso de agua, etc. Hermosas son las obras humanitarias, pero si no le damos a nuestro prójimo el pan de Dios, poco es el pan que le estamos dando. Y por eso el amor al prójimo, desprendido, cercenado, mutilado del amor de Dios, ese amor recortado del amor de Dios, un amor así no termina de servir al ser humano, porque lo deja sin la respuesta principal, que es la respuesta por el amor profundo, que es la respuesta por el sentido pleno, que es la respuesta por la vida eterna. 3 cosas que el ser humano necesita y que solo se lo puede resolver aquel que tiene un horizonte de trascendencia que se ha perdido. Dar trabajo, cosa muy buena. Girar un cheque para obras sociales, muy bueno. Sobre todo para calmar un poco la conciencia de algunos. Pero sin quitar esas cosas que están muy bien, hay un pan que es sublime, hay un pan del cielo, y ese es el que Cristo nos transmite cuando no desliga el hambre del alma del hambre del cuerpo, cuando no desliga el amor a Dios del amor al prójimo. Fíjense que el escriba que dirige la pregunta lo hizo con buena voluntad. Parece confirmarlo la reacción que tuvo después de la respuesta de Jesús. Porque el escriba, vieron que con entusiasmo le dice: muy bien, maestro. No es que esté aprobándolo a Jesús, no que le esté diciendo salvó el examen, sino que es la sorpresa de haber comprendido aquello que era tan obvio gracias a la luz recibida de la palabra encarnada, que es el mismo Jesús, y que hasta entonces toda esa cantidad de prescripciones y de leyes le habían impedido entender. Fue entonces al escuchar a Jesús con un corazón abierto cuando por primera vez cumplió en su vida el primero de todos los mandamientos: escucha. Y solamente entonces pudo entender quién es verdaderamente Dios y quién es el prójimo y cómo nos tenemos que relacionar con ellos. En ese momento se hizo verdad para él el núcleo de la predicación de Jesús. El reino de Dios está cerca. Y Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Bueno, como vemos, el Evangelio nos pone, como siempre, como muy alto el listón. Y nos lo pone alto porque sabe que ya nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar bajarlo. Pero también nos señala con mucha claridad cuál es el camino y cuál es la dirección adecuada. Nos enseña que tenemos que responderle a Jesús con la diligencia del buen samaritano, con la fidelidad de la madre a los pies de la cruz, o con la creatividad y con la ilusión de tantos santos de nuestro tiempo que llevan esto a la práctica con mucha humildad y casi sin hacer ruido, pero que cumplen eso que hoy Jesús nos pide en el Evangelio. Hermanos, si le preguntáramos hoy a María, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, ¿por qué al final del texto de hoy dice:
y nadie se atrevió a hacerle más preguntas, pienso que nos responderían porque una vez que hemos escuchado y acogido la palabra, solo queda ponerla en práctica lo que Él nos ha revelado. Es decir, es ahora la hora de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Que así sea. Los invito entonces a ponernos de pie y a hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, que vive para siempre para interceder en favor nuestro. A cada intención respondemos cantando, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, dispensadora del amor de Dios, para que infunda en el corazón de los hombres la valentía de entregarse a la tarea de amar, viviendo el Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que nos ayuden a descubrir en el amor a Dios el amor a nuestros hermanos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos afectados por la pandemia, especialmente en nuestro país, por los que sufren las consecuencias de los fenómenos naturales y por los que sienten la opresión de la guerra, para que fundan las soluciones y progresos en el bienestar común que nace del amor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Monseñor Pablo Jordán, que en el día de ayer asumió como obispo de la diócesis de Melo, para que el Señor, buen pastor, lo acompañe y haga fecundo este servicio que se le ha encomendado. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que proclamando con palabras y obras el amor a Dios y al prójimo, respondamos con alegría a la tarea de anunciarlo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, enséñanos a amarte con todo el corazón,
amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos, recibe, oh Dios. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Tenemos presente la salud de Esther, Teresita, María Faustina, Carlos, Adriana y los sacerdotes Gustavo Monteverde y Miguel Barriola. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor.
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste, además, tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, de Jorge y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, San Felipe y Santiago, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, me guarda para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Nos acercamos a comulgar cantando: yo soy el camino firme. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me quedo como alimento, soy el misterio de la fe.
produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Señor, me darás a conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia. Oremos. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia
nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él les dé un corazón tan dócil a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancen por la senda de los mandatos divinos y lleguen a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. En una de las oraciones de los fieles de hoy rezábamos por Monseñor Pablo Jordán, quien en el día de ayer asumió como obispo diocesano de Melo. Yo quisiera ahora que recemos cantándole la salve a la Virgen, como todos los domingos, pero además de poner nuestras intenciones personales, también poner esta especialmente por la vida, por las intenciones, por todos los propósitos de Monseñor Pablo en este nuevo servicio que la Iglesia le ha propuesto, haciéndolo extensiva nuestra oración también para todos aquellos hermanos nuestros que forman parte de esa querida diócesis de Melo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Ad te clamamus, exulex filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Enia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converte. Et Iesus benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.